Muy bien, amados hermanos, buenas noches. El viernes pasado se presentó la jerarquía como elemento esencial del pacto, fundamentada en el reconocimiento de que Dios es la autoridad suprema y la fuente legítima de todo orden. Se explicó que, al ser Dios trascendente y cercano a la vez, su diseño de autoridad delegada debe reflejar orden, representatividad y responsabilidad personal, o sea, de parte nuestra. A partir de Romanos 13:11, perdón, 13:1, lo voy a poner aquí, permítame. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, voy a quitar mi Biblia. Se enfatizó que la sumisión a la autoridad no nace de la imposición humana, no, sino del reconocimiento voluntario del diseño que Dios estableció o el diseño que establecido por Dios para protección, seguridad y cumplimiento de propósito. Por ello, la actitud correcta no consiste en buscar poder sobre los demás, sobre los otros, sino en preguntarnos primero a quién rendimos cuentas, entendiendo que la verdadera autoridad se reconoce mirando hacia Dios como su origen. Muy bien, entonces el tema que tenemos para el día de hoy, el tema central es el pacto y compromiso. El pacto con Dios se demuestra por medio del compromiso, una vida que reconoce su autoridad, la autoridad de Dios, acepta responsabilidad y permanece fiel a su palabra. En la Biblia, un pacto no es solamente una promesa verbal ni una emoción momentánea. Un pacto implica relación, implica fidelidad, implica responsabilidad y obediencia. Dios siempre ha tratado con su pueblo, ¿m? Con los que se llaman su pueblo, por medio de pactos. Y cada pacto revela tanto la gracia de Dios como la respuesta que Él espera de quienes le pertenecen. No es que Él no sepa todo, Él lo sabe todo, pero espera que nosotros entremos en esa condición. Por eso, hablar de pacto sin hablar de compromiso deja el mensaje incompleto. El compromiso es la evidencia visible de que hemos entendido el pacto, de que estamos conscientes de qué es lo que estamos viendo. Una persona puede decir que cree en Dios, que ama su palabra o que desea sus bendiciones, pero la verdadera señal de pacto se manifiesta cuando esa persona se somete al orden de Dios, cumple su responsabilidad y permanece fiel en cuanto a obedecer requiere, perdón, ¿cómo se llama? Permanece fiel, fiel a lo que está escrito, porque hay muchas, no le voy a decir religiones, la verdad no son religiones, son sectas que pretenden hacer de manifiesto lo fiel, lo sumiso que son a la voluntad de Dios, pero solo salen de un lugar que ellos creen que es santo y su boca se convierte en un basurero, sus pensamientos los traicionan y hacen iniquidad como acostumbran. Solo pretenden darse a conocer como algo que en realidad no son. Entonces, eh, permanecer fiel, aun cuando obedecer requiere humildad, renuncia y perseverancia. Eso es lo que busca Dios, permanecer fiel. ¿Ok? Entonces, Él nos enseña, Él nos da su ejemplo con su Hijo Jesús
Entonces el pacto comienza reconociendo que Dios es la fuente de toda autoridad. Permítame un momento, chicos. Entonces voy a dejar un momento, solo voy a ver dónde me... ok, aquí está. Muy bien, regreso. ¿Todos estamos bien hasta ahorita? ¿Me doy a entender? ¿Estamos por lo que vamos? Muy bien, gracias, chicos. Como les decía, el pacto comienza reconociendo que Dios es la fuente de toda autoridad. Lo elemental de este principio, o sea, es que realmente es elemental. En lo elemental de este principio de autoridad lo podemos ejemplificar en la jerarquía de la familia. Y para eso pongo como ejemplo 1 Corintios 11:3. Pero quién dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este pasaje nos muestra que la autoridad en el reino de Dios no nace del deseo de dominar, no es dominio lo que se busca con autoridad, sino del orden establecido por Dios. La autoridad bíblica siempre, siempre está conectada con responsabilidad, con servicio y con rendición de cuentas. Por eso, antes de hablar de derechos, privilegios o posición, debemos hablar de obediencia, de carácter, de compromiso delante del Señor. Y Efesios 5:21, no, se los voy a leer, dice, someteos, y es bien corto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes de mencionar las responsabilidades específicas del esposo, la esposa y los hijos, la Escritura establece una actitud general: someternos unos a otros en el temor de Dios. Esto significa que la autoridad cristiana no debe ejercerse con orgullo, no debe ejercerse con dureza o abuso, sino con reverencia a Dios, con Él. Si yo tengo autoridad, mi reverencia está delante de Él, reconociendo que todos estamos bajo su mirada. No hay nadie que se escape a la mirada de nuestro Dios. Y todos tendremos que responder ante Él. Esto significa dar cuentas, rendir cuentas, estar conscientes que debemos rendir esas cuentas. ¿M? Por lo tanto, nuestro actuar debe buscar, esa es algo especial que tengo en mi corazón, que debo buscar, es caminar de acuerdo con eso, de rendir esas cuentas. Debo, en inglés es una palabra muy especial, es accountable. Debo estar dispuesto a rendir cuentas. Eh, ¿Está bien, Carlitos? ¿Está bien la palabra? Accountable, yes. Ok. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar, que estamos bajo su mirada y todos tendremos que responder ante él. Entonces, prácticamente la enseñanza bíblica que encuentro yo personalmente, es que el pacto no se vive desde la independencia, no, sino desde la sujeción a Dios. Cuando reconocemos su autoridad, entendemos que nuestras relaciones, decisiones y responsabilidades deben alinearse a su voluntad. El compromiso cristiano comienza cuando dejamos de vivir nuestra propia opinión y aceptamos que Dios tiene el derecho de ordenar nuestra vida. Créame, es mucho más fácil, nos da mayor felicidad. Voy a corregir esto. Nos da mayor gozo. ¿M? Rendir nuestros pensamientos al Señor, porque de esa manera nuestra forma de vida, nuestros hechos van a cambiar. Si nos estamos sintiendo, por alguna razón, me quiero sentir miserable porque me siento ruin o porque hice algo malo, qué sé yo. ¿M? Es que voy a hacer un paréntesis, que escuché en una oportunidad a un cura católico decir que, ¿cómo se llama? El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu error. Pero Dios conoce tu error, pero te llama por tu nombre. No sé si no sé a quién se le debe esa cita, pero
pero me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Entonces, repito, el pacto no se vive desde la independencia, sino desde la sujeción a Dios. Cuando reconocemos su autoridad, entendemos nuestras relaciones, decisiones y responsabilidades. Estas deben alinearse con su voluntad. El compromiso cristiano comienza cuando dejamos de creer en las cosas que tenemos en la cabeza y dejamos de vivir de acuerdo con esos pensamientos negativos que tenemos. Cambiamos nuestros pensamientos, entonces cambiamos nuestra opinión y aceptamos que Dios, el ser, nuestro creador, el ser supremo, tiene derecho de ordenar nuestra vida. El compromiso del pacto se aprende mirando la obediencia a Cristo. Cristo es realmente no, ejemplo para nosotros. Eh, Jesús, ser humano Jesús, nos enseña con sus acciones que se puede ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No? Nos, ese es el camino que debemos seguir. No somos tan especiales como para no ser obedientes. No somos tan especiales como para no buscar obedecer a nuestro Dios. ¿Mm? Tenemos un corazón que se enreda en situaciones, que camina por cosas que no debe hacerse, pero al final, si reconocemos cuál es nuestra posición y cambiamos nuestros pensamientos y volvemos de nuevo a buscar lo que Dios dice, entraremos de nuevo, como decía Carlos el domingo pasado, en su reposo, en el reposo del Señor. Entonces, Jesús no se enfocó, les hablaba que el ejemplo es la obediencia de Cristo. Entonces, voy a poner a Jesús, no se enfocó en venir a que se le reconociese su autoridad, hubiera podido hacer muchos prodigios, de hecho los hizo, pero no buscó que a través de eso se le reconociera, ¿m? Que se le reconociese su autoridad. Él enseñó desde el principio, todas las cosas van sujetas a su Padre. ¿M? Y eso lo enseñó. De nuevo, fueron enseñanzas, no imposiciones. Su atención se concentraba en buscar hacer la voluntad de Dios. Y en el momento en que él hacía la voluntad de Dios, enseñaba con el ejemplo. ¿M? Caminaba enseñando con el ejemplo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús es el ejemplo perfecto de autoridad sometida. Aunque tenía toda autoridad, vivió sujeto a la voluntad del Padre. Esto nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no se mide por cuántos obedecen nuestra voz, sino por cuánto obedecemos nosotros la voz de Dios. Eh, en una oportunidad, y voy a citar a Carlitos ahí también porque tiene que ver con él. Estaba hablando con cierto hermano. Estaba hablando con cierto hermano de Perú. ¿M? Y me decía, mira, ¿cómo se llama? Ya definitivamente la autoridad que tiene Carlos en la enseñanza ya conmigo ya topó, porque ahora he aprendido otras cosas. Y comenzó a hablarme de ciertas situaciones en las cuales me di cuenta que no había lugar en el cual tuviera él, o sea, estaba totalmente perdido en lo que estaba hablando. Entonces le dije, ¿ya te diste cuenta que perdón, un momento, chicos, perdón, es que tenemos una emergencia, un avión se perdió y estamos tratando de encontrarlo ya ahorita de noche, es bastante probable que tengamos que hacer algo mañana, pero primero Dios, están bien. Entonces, en eso estoy recibiendo llamadas de todo tipo. Muy bien, entonces les decía que encontré a este personaje y le dije, ¿a ti te cuenta que tu razonamiento no es que esté en contra de Carlos?
Tu razonamiento está en contra directa de lo que dice la palabra de Dios. Se me quedó viendo así, se dio la vuelta y se fue. Porque no es cuestión de lo que diga Carlos o no, ¿verdad? Porque yo admiro a mis hermanos, a todos los que están aquí, porque cada vez que se hace una presentación, ellos dicen, chequeen, vayan a la Biblia, sean responsables, ¿m? Y asegúrense de lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Así de fácil. Entonces, como les digo, Jesús es el ejemplo perfecto de autoridad sometida. Aunque tenía toda autoridad, vivió sujeto a la voluntad del Padre. Como ilustración de enseñanza, un pacto puede compararse con una alianza matrimonial. No basta con decir acepto el día de la boda. Ese pacto se confirma cada día por medio de decisiones fieles. De la misma manera, nuestro pacto con Dios no se confirma solamente con palabras, sino con una vida que permanece comprometida con su voluntad. Jesús reconoció y declaró que tenía que rendir cuentas a Dios, que en la cadena de jerarquía tenía una responsabilidad ante Dios y se enfocó en cumplirla. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo no fue eh, ¿cómo se llama? Pasiva, no fue pasiva, no fue débil, fue una obediencia voluntaria, firme y llena de propósito en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. El principio es el mismo. Quien está bajo autoridad aprende primero a obedecer. Y quien ejerce autoridad debe hacerlo con humildad, amor y temor de Dios. Como principio, puedo ponerles que la obediencia no cancela la identidad, la confirma. Jesús no dejó de ser hijo por obedecer al Padre. Al contrario, su obediencia reveló perfectamente su relación con el Padre. Así también nuestra obediencia no nos aleja de la libertad espiritual, nos ubica correctamente dentro del pacto. Es bien sencillo, porque cuando nosotros nos reconocemos hijos de nuestros padres terrenales, queremos que miren nuestras actuaciones y que le den gloria a nuestro Padre. Caramba, qué buen hijo eres. Caramba, se ha sido bien enseñado, ¿verdad? Entonces, si nosotros actuamos como nuestro Padre Celestial nos está guiando, le estamos dando gloria a Él. ¿Mm? Hay un pacto y un compromiso. El pacto se refleja primero en el hogar. Como parte de la obediencia a esa jerarquía, Jesús tenía que enseñar a todo varón que éste tenía que estar sujeto a él para poder estar ligado a Dios. De la misma manera, no sé si me hice entender, ¿me vieron bien? Jesús tenía que enseñar a todo varón, lo voy a repetir, Jesús tenía que enseñar a todo varón que éste tenía que estar sujeto a él para poder estar ligado a Dios. O sea, tenía que obedecer lo que él estaba hablando. No era imposición. ¿M? Él estaba dando ejemplo. De la misma manera, Dios le ha delegado al hombre autoridad sobre la mujer, pero el hombre debe estar consciente que debe rendir cuentas a Jesús, que no está nada más para imponer y poner el dedo encima de otro ser humano, no. ¿M? Tiene que dar cuentas. Tiene que dar cuentas acerca de su responsabilidad de ser sacerdote, líder y cabeza de su hogar. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La autoridad del esposo no se define por exigir, por decir, no, hoy es noche de jueves, hoy es noche de varones, ahí vengo mañana, nos vemos el sábado. ¿Verdad? No, no funciona así. La autoridad del esposo no se define por exigir, sino por amar como Cristo amó. Cristo no usó su autoridad para aprovecharse de la iglesia, sino para entregarse por ella.
para santificarla, para cuidarla y levantarla. De la misma manera, el hombre debe entender que su liderazgo en el hogar es una carga santa. Proteger, enseñar, proveer dirección espiritual y refrescar el corazón de Cristo, el corazón que Cristo tiene por su iglesia, por su esposa. Como aplicación podríamos dar que el hogar es uno de los primeros lugares donde se prueba si nuestro pacto con Dios es real. El esposo debe preguntarse si su liderazgo, debe hacerse la pregunta, debe estar consciente de que es responsable y que tiene que comenzar a cuestionarse él mismo para que después pueda dar las cuentas que se le pidan. El esposo debe preguntarse si su liderazgo refleja el amor sacrificial de Cristo. La esposa debe examinar si su actitud honra el orden del Señor. Los padres deben evaluar si están formando hijos responsables delante de Dios. Y todos deben recordar que el pacto no se enseña solamente con palabras, sino con un ejemplo constante. De nuevo, repito esto, es muy importante. Debemos recordar que el pacto no se enseña solamente con palabras, sino con un ejemplo constante. La mujer debe sujetarse a esa autoridad delegada. Parte del sacerdocio del hombre consiste en enseñárselo a ella. Sin embargo, no debe concentrarse en el hecho de que ella le obedezca, lo cual sería su derecho, sino en cumplir su responsabilidad ante Jesús. Imagínense que de Jesús se pusiera a darnos en la cabeza por no ser la esposa que él creía que íbamos a ser. ¿Mm? Entonces, el compromiso forma personas responsables delante de Dios. En la familia se debe enseñar a cada miembro de la familia su responsabilidad de rendir cuentas, pues es la manera de conectarse a la fuente de autoridad que es Dios. Una forma de ver cómo funciona este principio es considerarlo con la siguiente escritura. Colosenses 3, 20 al 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios también habla a los hijos y a los padres. A los hijos les enseña obediencia y a los padres les enseña sensibilidad. La autoridad paternal no debe quebrar el ánimo de los hijos, sino formar su carácter. Un hijo aprende a rendir cuentas cuando ve en sus padres una autoridad firme, pero también justa, paciente y guiada por la palabra de Dios. Estricta, pero paciente. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me... perdón, otra vez. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Acuérdense a quiénes está hablando Jesús. Los hijos que aprenden a rendir cuentas llegan a ser responsables y maduros. Los hijos que aprenden a reclamar derechos llegan a ser rebeldes e inmaduros. El mismo principio que se aplica a los hijos naturales en la familia se extiende a la familia espiritual en la iglesia. Y no me refiero a la congregación, me refiero al cuerpo de Cristo, así como a los hijos de la patria, es decir, a los ciudadanos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La formación espiritual no comienza cuando el hijo ya está grande, sino desde temprano, con enseñanza, ejemplo y corrección. Si en el hogar se enseña que toda la bendición o que toda bendición viene acompañada de responsabilidad, los hijos aprenderán que obedecer no es una carga, sino una manera de permanecer
bajo cobertura y caminar con sabiduría. Entonces, una aplicación práctica podría ser una enseñanza bíblica sana. No solo informa a la mente, también forma el carácter. Por eso, el pacto debe producir hijos, discípulos y creyentes que aprendan a responder delante de Dios. Donde no hay compromiso, donde no existe el compromiso, la persona reclama beneficios sin asumir la responsabilidad. Pero donde hay pacto, donde existe un pacto real, la persona entiende que cada bendición recibida debe producir fidelidad, gratitud y obediencia. El pacto también exige compromiso, no solo en la iglesia, en la sociedad, nuestra relación normal. En la iglesia lo vemos cuando las personas reclaman las promesas que se encuentran en la Biblia. Exijo en el nombre del Señor. No podemos exigir nada. ¿Mm? No, de veras. Los vemos cuando las personas reclaman esas promesas que se encuentran en la Biblia sin considerar las condiciones que deben cumplirse. Solamente buscan lo bonito del asunto. Y eso es lo que las personas normalmente miran en estas relaciones religiosas, diría, que pretenden que porque que Dios es una especie de genio de la lámpara que se le puede sobar y se le pueden pedir deseos. ¿Mm? Entonces, de la misma manera que se manifiesta en los ciudadanos que reclaman derechos y beneficios de ser ciudadanos, ¿mm? Pero ignoran o rehúsan reconocer las responsabilidades de su calidad de ciudadano. ¿Mm? Piensan que tienen que estar exigiendo esto, o que carreteras, que nos traten bien, que este cuate esté aquí, que nos dé láminas, que nos dé la bolsa solitaria, eh, pero no se nos olvida quiénes somos. En realidad, no nos damos cuenta que la responsabilidad es somos la autoridad puesta por Dios. ¿Mm? Y que hay responsabilidades de nuestra calidad de ciudadanos. Y de nuevo, en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este principio no se limita al hogar, también se aplica a la iglesia, a la sociedad. La persona madura no solo pregunta qué derechos tengo, sino también qué responsabilidad tengo delante de Dios en esta posición. Cuando tenemos eh, este conocimiento, más bien, cuando entendemos esto, dejamos de usar la autoridad como excusa para imponer y dejarnos de usar la libertad como excusa para rebelarnos. Libertad, mis queridos hermanos, no significa libertinaje. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros padres y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. En la iglesia, Dios también establece autoridades espirituales, pero aún ellas deben recordar que darán cuenta. Por eso el liderazgo espiritual no debe buscar aplauso ni control, sino cuidar las almas. Y la congregación debe aprender a recibir instrucción con humildad, entendiendo que la sujeción correcta produce orden, crecimiento y protección espiritual. ¿Por qué? Que es nuestra sombría. Si estamos haciendo todo esto correctamente, estamos cubiertos. Eh, um, para terminar, eh, el Señor nos llama a revisar si estamos viviendo el pacto solamente como una declaración o como un compromiso verdadero. Si decimos que pertenecemos a Dios, entonces debemos reconocer su autoridad, obedecer su palabra y asumir nuestra responsabilidad en el lugar donde Él nos ha puesto, en el lugar donde nos ha sembrado. Y Chochi me decía que debemos aprender
a florecer en el lugar donde Dios nos sembró. Es parte de nuestra responsabilidad. El pacto se honra cuando dejamos de vivir centrados en nuestros derechos y comenzamos a vivir conscientes de nuestras responsabilidades delante del Señor. Entonces, nuestra oración debe ser que Dios nos dé un corazón fiel al pacto, que tengamos hogares ordenados, líderes responsables, hijos enseñables, creyentes maduros y una iglesia comprometida con su voluntad, que conozca que es parte del reino, que conozca quién es su Señor. Que nuestra vida no solo reclame promesas, sino también eh, cumpla con fe, con obediencia y perseverancia las responsabilidades que acompañan el pacto con Dios. Por tanto, pacto y compromiso no pueden separarse. El pacto revela la relación que Dios establece con nosotros. El compromiso revela nuestra respuesta fiel a esa relación. Creo que algo así había hablado Claudita la vez pasada. Si Cristo, teniendo toda autoridad, se sujetó al Padre y cumplió su voluntad, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a vivir bajo el orden de Dios? La próxima semana consideraremos el tercer elemento, las leyes. Que Dios les bendiga. Esto es lo que tenemos para hoy. ¿Comentarios? ¿Dudas? Desde hace rato estoy viendo una manita aquí, que ese es mi mouse. Y pensé que Claudito tenía levantada la mano. Muy bien, adelante, chicos. Los escucho. Quizá voy a comenzar yo entonces, Capi, aprovechando. Muy bien. Anoté dos cosas, me llamó la atención dos cosas y me gustaría definir otra que creo que se hace bastante alusión a lo que expusiste. Según entendí yo, dice, el pacto es la herramienta que Dios usa para mantener una relación estrecha entre Él y los demás y los hombres. Definitivamente es lo que Dios dice, el pacto lo pongo aquí y Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque su naturaleza es de fidelidad. Bien. Entonces nosotros podemos estar seguros que mientras nosotros nos sometamos al pacto de Dios, estamos con Él, estamos en relación con Él. Y dijiste algo que creo que es bueno que lo tengamos en nuestra mente. El fundamento del pacto es que Dios es el que está en autoridad, tiene la autoridad total. Y básicamente eso es lo que dice que nada nos puede separar, por ejemplo, del amor de Cristo. Porque mientras estemos en Él, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada dice que nos puede separar. Y te podemos tener esa seguridad porque el pacto de Dios es un pacto que definitivamente Él es el que tiene el control total. Hablaste una parte interesante en lo que a jerarquía se refiere y hablabas el punto, por eso me llamó tanto la atención, hablaste de la honra. Que de hecho, como dice el mandamiento, va, honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra sean largos y fructíferos en la tierra que Dios nos da. Y una parte que encontré en el diccionario muy interesante de definición de honrar es, dice, demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Me llamaba la atención entre las exposiciones que Carlitos ha hecho. Él una vez hacía una cosa que me llamó mucho la atención y creo que es una joya que debemos atesorar. Es el hecho de la jerarquía funcional, decía él, porque por ejemplo, entre padre e hijo, pues el padre es la autoridad del hijo, ¿verdad? Pero decía él, ¿qué pasa si el hijo, ya estando maduro, tiene una empresa o es gerente de una empresa y el papá entra a trabajar como, como obrero? Ha de ser el hijo y el dependiente es el padre. Aunque fuera de la organización los papeles inviertan. Entonces siempre es bueno tener esa cosa en mente. En el caso de los padres, me llama la atención porque muchos hijos nos han superado. Nuestros hijos nos han superado
y muchas veces académicamente pueden estar mejor preparados y toda la cosa. Como en el caso mío, tuve la bendición de terminar una carrera en la universidad y mi papá no, pero honrando incluso la memoria de mis papás, por el mérito que ellos tienen de que han sido el instrumento que Dios usó para educarme, para guiarme y para lograr lo que he logrado con sus consejos y todo eso. Entonces, esa honra en la que Dios habla básicamente es, en el caso de los padres, incondicional, porque son autoridades legítimas que Dios nos dio, ¿verdad? En virtud de eso se me ocurría a mí, por ejemplo, en Primera de Samuel 2:30, hablando Dios dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y básicamente eso descansa cuando uno deshonra a la autoridad. ¿Se acuerdan en esa parte de un sacerdote que torció el derecho de Dios y Dios tuvo que cortarlo? A pesar de que Dios había dicho que iba a caminar perpetuamente delante de él, cuando este sacerdote hizo lo incorrecto delante de Dios, Dios lo cortó. ¿Por qué? Porque si queremos permanecer nosotros dentro del pacto y reconocer que el pacto y el sometimiento a la autoridad es como una sombría que nosotros tenemos cuando llueve. Mientras tengamos la sombría puesta, el agua no nos va a tocar. Pero si somos tan chileros de decir, la sombría no me importa, me la quito, me voy a mojar. En la cadena de autoridad sucede lo mismo. Por eso es tan peligroso que veo yo, por ejemplo, en una sociedad como esta, en la que buscan no solo que la mujer esté a la par del hombre en todos aspectos, sino que incluso la mujer esté arriba. Funcionalmente en empresas y todo eso es una cosa, pero en la familia tiene que haber una cabeza. Y mientras el hombre tome su lugar y la mujer tome su lugar, y como decías bien, Capi, la idea de la es que uno como autoridad vele por el bienestar de los que están bajo nuestra autoridad, porque es la forma de honrar a Dios. Si Dios me dice que yo debo cuidar a los que están bajo mi autoridad, yo lo hago, pues estoy respetando la autoridad de Dios y voy a recibir su bendición. Pero si no lo hago, entonces me va a caer la viga, como dicen en Guatelinda. ¿Verdad? Entonces son cositas, me llamaron mucho la atención, que creo que tenemos que tener ese cuidado siempre. El primer punto que hablamos primero, la trascendencia del pacto, y lo vuelvo a repetir, por lo importante que es saber que Dios está en control, como bien dijiste, y la jerarquía, saber que mientras yo respete la autoridad que Dios me ha dado en cualquiera de los ámbitos en los que me mueva, ya sea familiar o social, pues básicamente eso va a ser una protección para mí, para que yo pueda caminar con seguridad y saber que estoy permaneciendo en el pacto de Dios. Te agradezco. Gracias, gracias, Edmer. Gracias. Sí, así es. Si ustedes se dan cuenta, cuando dice enseña al niño en su camino, son reglas, no son recomendaciones, no son sugerencias, son reglas. Al enseñar al niño en su camino, ¿no? Para que no se aparte de él, desde el inicio de los primeros pasos, el padre está siendo fiel y está recibiendo el beneficio de que su hijo sea una persona que camine en los principios de obediencia de su creador. Por lo tanto, él va a ser un buen hombre, va a caminar bien, va a caminar recto, va a hacer lo que Dios dijo. ¿Mm? Hace unos par de días no fui, me mandaron al súper. Entonces, había una señora discutiendo con su niño de calculo unos 3 o 4 años. Nene, pórtese bien. ¿Cómo va a portarse bien si no sabe lo que portarse bien significa? Y el niño estaba, va de pegarle gritos y tirarle patadas, él sentado desde la carretilla, sacando los piecitos así, ¿verdad? Entonces, ella no está cumpliendo, bueno, los padres no están cumpliendo con enseñarle a ese niño, ¿verdad? Entonces hice un comentario al aire. Dije, este niño está buscando fervientemente un buen cinchazo. La señora se volteó y se quedó viendo. Pero dice así, mejor me fui. ¿Va? Entonces, pero es así.
Si viene un padre y enseña a su hijo, después no tiene que preocuparse mucho por él, porque se le enseñó correctamente, porque camina en los principios del Señor. Ah, es que fíjese que anda mero ido, que no va a la iglesia. La palabra de Dios siempre regresa vacía. No es tanto que el hijo no esté caminando bien, sino la responsabilidad del padre que tuvo que enseñarle correctamente en el camino. Mm. Si siembras bien, cosechas bien. Eh, Tocando el tema, Déjalitos. porque es tan importante, ¿verdad? Lo que mencionaba también Edward, el de la autoridad. Por eso quiero solo recordar uno de los primeros versículos que dijiste, porque es mal usado. Cuando uno no conoce los trasfondos, ¿verdad? Los contextos, es tan fácil que los seduzcan con ese versículo de someteos unos a otros. ¿Por qué? Porque el don luego dice, ahí está, así como usted quiere que me someta a usted, usted se tiene que someter a mí, porque es los unos a los otros. Y ahí es donde entra la necesidad de aclarar la palabra someteos, que es una palabra militar. Es una palabra que dice subordinaos los unos a los otros, ¿verdad? Sí. Y el subordinarse, puesto que es subordinarse, lo automáticamente lo está indicando a uno que debe buscar a quién rindo cuentas, a quién me subordino. ¿Mm? Entonces vamos a los que están en la escritura. Los hijos se tienen que subordinar a los padres, ¿verdad? Y luego con la ilustración que repitió Elmer, los empleados se subordinan a los jefes. Y otra vez entra el famoso concepto, para mí famoso, el de las funciones. ¿Ya? La esposa nunca, nunca es cabeza como el marido. ¿Verdad? Tiene que respetar esa función. Como humanos estamos a la misma distancia o edad delante de Dios, ¿verdad? Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Ahí sí no nos subordinamos a nadie en cuanto a lo que es lo espiritual, pero en cuanto a lo funcional, hay que subordinarnos, no es someternos unos a los otros como lo manosean muchos hoy en día, sino que es subordinados unos a otros. Y eso nos pone una vez más el hecho de que seamos humildes y busquemos bajo quién debo estar o a quién debo rendir cuentas, porque es la única forma que voy a estar subordinado a Dios. Y aquí hago una analogía que se me ocurrió mientras se escuchaba. Si uno debe de estar subordinado a Dios, y hay una advertencia, no os unáis en yugo desigual con los inconversos. Y entonces cuando Pablo está hablando de que si la casada o el casado está casado con un cónyuge infiel y que consiente vivir con él, que no se separe de él, porque ella o él, la persona que esté bajo la cobertura de Dios, puede estar manteniendo, por eso estoy usando los dedos así, ¿verdad? Indirectamente al esposo. Por su fidelidad puede estar encontrando, ¿verdad? Dice que el esposo llegue a tener el conocimiento de Dios. Es como lo está sosteniendo antes de que se cuelgue, suelte totalmente y se pierda. Aún entonces, siendo subordinada a Dios la esposa, ¿verdad? Se subordina al esposo en las cosas de esposo, no en el desorden, no en la desobediencia, no en el que no quiere asistir a la iglesia. Todo eso anteriormente decían, bueno, si tu esposo no quiere que vayas a la iglesia, no vayas. No, esa no es función de matrimonio. La fe en Dios es una responsabilidad independiente. Y entonces el hecho de que el marido no quiere que vaya a la iglesia, pues séale fiel al marido en los asuntos de ese marido, trátelo, respételo, honrelo como marido, pero busque el acercarse a Dios. Eso no es estar siendo desleal en el matrimonio, es poniendo la cadena de autoridad en donde va. Y antes que nada, le tengo que dar cuentas a Dios. Después a mi cónyuge, después a mi jefe, después a mi pastor, después, pero antes que nada le tengo que dar cuenta a Dios para mantenerme en la línea del pacto con Él. Esa era la aclaración que quería recordar, porque sé que ya la sabíamos, pero como algunos son nuevos y entonces toman el someteos unos a otros en esa
tabla de igualdad y no es en la tabla de igualdad. Es que, Gracias, Carlitos. perdón que a mí me llamó la atención eso que dijiste, porque una vez me enfermé yo aquí en Montreal y no pude ir a la iglesia donde íbamos. Y cuando viene Dina me dice, vos me dice, qué bueno que no voy a ir a la iglesia hoy. Y me dice, ¿por qué? Porque estaba hablando ese versículo de someteos unos a otros. Así que según el pastor, a mí nos dio risa a los dos, porque en eso quería decir también que yo, mis hijos se someten a mí o me someto a mis hijos. Así que si mis hijos se quieren ir de parranda, yo me tengo que someter. Y eso no es así. Que de hecho, solo en el versículo 21 dice someteos unos en el temor de Dios. Pero de ahí en adelante explica de qué forma están las jerarquías establecidas plenamente. Entonces, una persona que solo utiliza el versículo 21 y hace caso omiso del 22 al 33, es ignorante, porque lo que bien decir, la suma de su palabra es verdad, no un versículo, y sobre todo un versículo mal interpretado, ¿verdad? Entonces, esas cosas tienen que tener uno cuidado. Una salvedad sí me gustaría que hicieras, Carlitos, porque me pasó una vez en Guatemala, el esposo no estaba de acuerdo que la hermana fuera a la iglesia, porque la iglesia era, según ella, de 6 a 9 de la noche. Y el esposo llegaba de trabajar a las 7. Llegaba cansado y no había que comer, ni quien le preparara, ni quien le sirviera. Y ella se iba a la iglesia de lunes a viernes, en la tarde y los sábados y domingos en la mañana. Entonces me dijo, y mira, ¿y qué hace uno con eso? Le digo, mira, yo creo que tu esposa está en error, porque está bien que busque a Dios y todo lo demás, pero que descuide sus funciones de esposa por estar haciendo esas cosas y sobre todo los 5 días de la semana. A mí me parece que como que vamos a tener que platicar un poco con ella. Si él era yo, ¿verdad? Pero no sé qué opinas de eso, que valdría la pena los que vean el video que tengan claro Muy ese bien, puntito tan especial. muy bien, muy bien. Y fíjate, una vez más, por eso es que es tan importante los contextos. ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? ¿O cuál es lo que nosotros tenemos? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es reposo a Jehová. No dice que tenemos 7 días de reposo en el sentido de que esa esposa no tenía excusa, por así decirlo, de los 6 días estar metida de la iglesia, cuando el llamado es no dejar de congregarnos. Y el día séptimo, que es santa convocación, ¿verdad? Es lo que dice la escritura, que hemos con el tiempo y todo hemos aclarado que el primer día de la semana, por ser la primicia, se la concedemos a Dios. Pero esa esposa entonces estaba cayendo en un engaño y estaba abusando de un texto o de una situación para decir que le servía a Dios. No, primeramente, su responsabilidad era para con su familia. Claro, cuando tienes toda la razón, yo solo dije que si el esposo no quiere que vaya a la iglesia, pero no puse una razón válida, tenés toda la razón y qué bueno que lo hiciste. Es lo que si la esposa está cumpliendo su rol de respetar a su marido, criar a los hijos, hacer las cosas de la casa y todo lo demás, pero él ese domingo, porque sería el cristianismo, va a ir a escuchar la prédica y a la enseñanza y todo. Eso sí es parte de su responsabilidad personal, pero no ha dejado un desorden en la casa, mucho menos ha faltado a sus responsabilidades conyugales. Así que gracias por esa llamada de atención para que sí lo pongamos en balance. Gracias, Carito, muy amable. Y Chochi me estaba haciendo una llamada de atención también. Lo que quise decir es que la palabra de Dios no regresa vacía. Me dijo ya que yo había dicho que sí regresa vacía. No, la palabra de Dios no regresa vacía. Eso es lo correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Toru. Y creo que dijiste la canasta solitaria. Sí, eso nos estaba muriendo porque me dice, oye, también dijo la bolsa solitaria.
No, no, esa era por molestar. Es, ¿cómo se llama? Es Y me imagino que porque le así cambiaron uno, nombre porque la bolsa solidaria no funcionó. Entonces ahora la eh, bolsa yo le- solidaria, ¿no? Entonces la canasta, ¿qué me dijiste? Solitaria. La canasta la solitaria. bolsa solitaria, la bolsa solitaria. Esa es, Ah, bueno. no es, ¿cómo se llama? Es sarcasmo, nada más. Gracias, chicos. ¿Alguien más? Don Otto, da tu micrófono. Era un comentario aquí personal con la esposa. Ok. No, Otto me estaba diciendo que quería hablar aquí. Ya, ahora sí te vimos, Otto. No, ¿cómo se llama así? Es importante reconocer siempre las autoridades, ¿verdad? Tanto dentro de la iglesia como en el trabajo, la familia, porque eso guarda un orden, eh, como les dijera. Bueno, eso es, guarda la organización, ¿verdad? Tanto de la familia como la iglesia, como el trabajo, ¿verdad? Y, y es lo que me manda el Señor, ¿verdad? Es de tener una autoridad siempre a la cual darle cuentas, ¿verdad? Entonces ahí uno se cubre de, ¿cómo se llama? De si pasó algo raro, ¿verdad? Uno pues informa, ¿verdad? Y entonces ya todos se mantienen en orden. Eso es lo que pienso yo. De una forma ordenada, todo. Muy bien, sí, así es, Otto, muchas gracias. Carlitos, ¿ibas a decir algo? No. ¿Alguien más, amados hermanos? Las autoridades dicen que fueron establecidas por Dios, no fueron puestas por Dios. Porque creo que ahí confunden mucho ese versículo, ¿ah? Bien, otra vez. Es decir, Jehová estableció el orden de gobiernos, por ejemplo, ¿verdad? Y cada uno va a llenar la función, en su función esa autoridad que le corresponde, el lugar que le corresponde en la cadena de autoridad. Quizá con Yo, otras palabras, ¿verdad? La autoridad es establecida por Dios, pero las personas ejerciéndola no. Ujú. Sí. Claro, las personas ejerciéndolas solo cumplen la autoridad que Dios estableció. yo una vez explicaba esa parte porque a mí me llamó la atención cuando me fui a trabajar como ingeniero de métodos un tiempo en empresa eléctrica, que me pidieron el asunto de establecer los nichos de la compañía. Unos nichos, se imagina las cosas de las tumbas, pero lo que los nichos en administración significa es justamente eso, establecer todos los puestos y jerarquías que existen dentro de la organización, y a cada nicho se le asigna un perfil de autoridad y de responsabilidad. Entonces, como bien decías, está establecido todo, pero es recursos humanos el que se encarga de encontrar a la persona idónea para ocupar a cada uno de esos nichos. En el caso de un gobierno, pues existe la misma situación. Todo está establecido y el pueblo debería poder elegir con sabiduría las personas que van a ocupar cada puesto. El problema básicamente, y es lo que platicaban ustedes, que la mayoría de veces los candidatos que se ponen en esos lugares, a pesar de que son establecidos por Dios, porque la cadena de autoridad fue elegida por Dios precisamente para hacer más fácil la administración de los recursos humanos y materiales. Pero lo que Carlitos estaba enseñando ahora, que cada uno de esos puestos
debe realmente tener ciertas características, pero la gente se deja llevar por las cancioncitas y por las promesas de bienestar que cada uno ofrece, sin saber que realmente es un engaño, porque no puede otorgar algo a alguien que no tiene nada que dar. Si un gobernante dice que me va a dar plata a mí, se la tiene que quitar a otro. Eso es robo, ¿verdad? En ese tipo de cosas es en la que está bien que se esté haciendo tanto hincapié en eso, porque sí necesitamos salir de todo ese engaño y tener a un montón de ladronotes ahí en poder para que sigan saqueando a las naciones. Fue muy interesante el comentario, Víctor Hugo. Pero también fíjate que hay autoridades que son impuestas, como los cuando se dicen los que tienen cuello, los de cuello blanco, ¿verdad? Que ocupan lugares que no tienen su capacidad, no son aptos. ¿No? Ese es otro tema, pues, pero No, y en una compañía es más fácil, porque se va el que ujú, los contrató por cuello y se van ellos también. El claro. problema es en el Estado. Yo conozco cuates que están, en realidad nunca he visto que hayan trabajado en nada, en nada, en nada, en nada. Y resultan en puestos altos. Y dices, ¿y cómo llegaron ahí? Si este cuate en su vida ha trabajado, y ya hay varios. Entonces, lógicamente, si una persona sin conocimiento llega a un puesto ahí, seguro que no llegó por capacidad. Y si llegó porque otro le dio el puesto, le debe favores a otro, no al pueblo al que supuestamente representa. Y ese es básicamente el gran problema cuando hay financiamiento ilícito, porque entonces el candidato que fue elegido a través de eso le debe favor al que lo puso y llega, como dicen en Guatemala, con la cola machucada. Porque si yo te di dinero para financiar tu carrera y vos no te alineas con lo que te pedimos, o te doy plata o te doy plomo, Pero, pero algo de las dos cosas te doy. Y miren, y sucede, lastimosamente sucede. Y entonces se ve que el dinero se empieza a ir en contratos de cosas que nunca se hacen, pero como son los cuates que financiaron mi carrera, pues una parte va para ellos, otra para mí, y el pueblo pues que siga aguantándose. Pero, pero mira, pero como no hay Ene, una forma legal de hacer cambios, ¿sí? ¿verdad? En ese caso, cuando son impuestas las personas por cuello, todo eso, el que está abajo tiene que cumplir con la cadena de autoridad. Depende, depende, Es depende si decir, esa sí, persona está actuando. Fíjate que a mí me tocó vivirlo en carne propia. Pusieron a un cuate, yo sabía que el cuate era corrupto, yo lo sabía, y de repente empezó a presionar para que las cosas de la compañía se hicieran a través de la compañía que él con otra persona tenían. Entonces el cuate estaba ganando doble, estaba ganando por el puesto que estaba desempeñando y ganando, queriendo ganar por pues meterse a las, contratar. y los contratos que su compañía estaba ganando. Cuando a mí me dijo que me alineara, le dije no, no es correcto, porque yo no puedo servir a tus propósitos aquí y en el exterior. Yo voy a someterme cuando las cosas salgan de aquí y para ser Claro, aquí. No voy a servir para tu compañía. Y entonces, pues, lógicamente, como vos decís, me quiso sacar. Pero cuando uno ha sido fiel, eso es lo bonito. Cuando uno ha sido fiel, Dios siempre lo honra a uno. Y lo que Dios hizo fue sacarme de esa podredumbre y ponerme en otro lugar para mientras todas las cosas se cosían. Una vez que se descubrió todo la trampa, todos se fueron y yo regresé. Entonces digo yo, sí, valió la pena porque gracias a Dios puedo mantener mi vista bien recta y los que me conocen saben que yo no me dejé corromper y preferí perder mi trabajo antes que corromperme como muchos de ellos sí lo hicieron. Entonces esa es la cosa. Aunque la cadena de autoridad Dios la puso, si está un corrupto que estás tratando de hacer mal, yo voy a decir no. Por lo menos yo dije no. ¿Querés que las cosas, yo me someta a hacer las cosas en orden? No voy a servir para ser parte de la corrupción, a pesar de que siempre hay plata de por medio. Siempre está. ¿Qué querés para ayudarme?
Pero yo lo que quiero es que las cosas se hagan rectamente. A mí no me den ni dinero ni puesto. Lo que quiero es justicia. Otro tema que es muy bonito y aunque tiene algo que ver con lo actual es cuando el siervo es humilde y le da la solución al jefe para que el jefe se lleve la gloria. Tenemos el caso de los dos siervos criados de Naamán y aún a Jesús cuando le lava los pies a sus discípulos, porque la gloria es para Dios, ¿verdad? Entonces cuando el siervo se humilla y le da la honra a su jefe y el jefe es el que se lleva la, la gloria. De eso tengo bastantes pues, experiencias cuando trabajamos en Canal 3, nos decían los que están detrás de cámaras, o sea, los que estábamos atrás de cámaras sacábamos muchas cosas que lucían mejor lo que la escena, el programa, y aun nosotros no nos daban ningún reconocimiento, ni honra, ni nada, pero el jefe sí se era el que se llevaba la honra. A ese tipo de humildad es lo que yo me refiero. Sí. Y básicamente eso es. Fíjense que eso es una de las cosas que, por ejemplo, a muchos empleados les da amargura. Cuando ellos hacen un buen trabajo, hacen excelente trabajo y el aplauso se lo lleva el jefe y ellos dicen, qué de asombrero, nosotros hicimos el trabajo y este cuate se llevó la honra, pues he dicho, pues si para eso nos pagan. A mí me pagan para que mi jefe quede bien. Si él después me agradece por el buen trabajo que hice o no me agradece, para mí es igual porque el dinero que me depositan, me lo están depositando y fue al acuerdo que llegamos. Ellos me contrataron por mis habilidades y si yo pongo mis habilidades al servicio de la empresa, mi jefe se va a llevar la honra. Pero, Fíjate que sí, yo, yo, pero, yo tuve una, yo tuve ajá, una experiencia que yo le miraba toda la seguridad al Banco Industrial. De todas sus agencias, yo era el que le miraba la computadora, pero el jefe de seguridad, el jefe de recursos humanos, el licenciado Raúl Pontaza, llama un día a mi jefe, me llama a mí y llama al de recursos humanos de la empresa, de nosotros. Y yo me sentí re bien en ese sentido, ¿verdad? Porque la reunión fue corta y nos dice, miren, los he llamado, principalmente se dirigía al gerente general de la empresa Alarmas de Guatemala, y al gerente de recursos humanos y le dicen, miren, los he llamado para honrar aquí, a mí me decía el ingeniero, ¿no? A honrar aquí al ingeniero. Cuando yo me quedé viendo así, "Ay, ¿qué pasó? Porque gracias a él, dijo, el banco no ha sufrido ninguna entrada, nos ha protegido y yo quiero honrar aquí al ingeniero. Yo me quedé, porque públicamente lo que uno hace, ahí sí que como dice la escritura, lo que hace tu mano derecha no lo sabe tu izquierda. Y en ese momento, pues, eh, me honró delante de mis autoridades. ¿Crees que mis autoridades en ese sentido, cuando salimos de ahí, me dijeron, bien? Yo hablé después con el de recursos humanos porque éramos muy amigos y le digo, mire usted, le digo, ¿sabe qué esperaba yo? O por lo menos que el gerente general me dijera, muy bien, sacaste bien adelante la empresa, pero fue el extranjero, el cliente, el que reconoció de la calidad de trabajo que yo le estaba haciendo. O sea, en lo que público me resaltó lo que yo hacía en privado. y Charlie, eso creo que cómo pasa. Que de repente hasta celos le pudo haber dado a tu jefe que las felicitaciones no fueron para él, pero pues, gajes del oficio. Si uno hace lo correcto, yo siempre descanso en eso. La honra viene de Dios. Si nadie así me es. agradece, mira, no me importa. Pero lo que sí quiero es poner una sonrisa en la boca de mis señor. Lo que se hace Decir que un día me en diga, privado. buen siervo y fiel. Ujú.
porque eso sí vale. Un agradecimiento, incluso un bono, un aumento de sueldo, lo que sea de una compañía, es Es cosa. transitorio. Pero lo que siempre le digo a mis cuates, no se amarguen, muchachos, no se amarguen, no sirve, porque la honra de los hombres es pasajera. Piensen en la honra de Dios. Aún gente que no es cristiana, si lo quisieran ver así. Es la forma de enseñar y que por lo menos lo ven con el ejemplo. Eso es lo bonito, que uno pueda hablarlo con el ejemplo. ¿Sí, Carlitos? ¿Alguien quiere hablar? Se resume en y que trabajemos como para Dios y no para los hombres. Y de Él recibiremos nuestra recompensa. Así es. Eso, Amén. amén. 100 puntos, Amén. Carlitos. Eh, Muy bien, excelente. Muchas gracias. Esto fue verdaderamente sustancioso. Es bastante aporte al tema de hoy. ¿Alguien más que quiera decir una palabra final o que tenga eh, algo que aportar? Perfecto. Entonces, creo que Creo que ya terminamos la está. reunión. Por favor, Edmer.